¿Qué tal? Está con nosotros Eric Bulián, presidente del Colegio de Notarios del Distrito Federal. Bueno, el tema, por supuesto, Eric, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. El tema es el testamento, que sin duda pues a todo mundo nos compete, quien tenemos una propiedad o quien tiene una propiedad, por supuesto, piensa qué hacer con ella y cuándo debe hacer el testamento. Tuvimos el mes de septiembre como el mes del testamento, pero se amplió el plazo para este mes de octubre. Eric, por favor, cuéntanos por qué se da esta ampliación y qué pasó durante el mes de septiembre. Bueno, Héctor, mira, dentro del mes de septiembre hubo una gran afluencia de testadores hacia las notarías. Tuvimos un poco más de 6.500 testamentos durante el mes de septiembre, que es un número considerable. Al ver esto y al ver que al final del mes de septiembre todavía teníamos más solicitudes de testamento, el Colegio de Notarios del Distrito Federal decidió ampliar al mes de octubre la campaña Septiembre, mes del testamento. Durante este mes de octubre vamos a seguir dando las facilidades, que es un descuento del 50% en el costo del testamento. ¿Esto qué quiere decir? Que el testamento, según arancel, tiene un costo de 3,000 pesos. Vamos a seguir durante todo octubre cobrando exclusivamente 1,500 pesos a los testadores. ¿Cuáles fueron los resultados, Eric, de septiembre? Entiendo que hubo una buena afluencia, pero bueno, también hay porcentajes que comentábamos de que verdaderamente falta mucho por hacer en este tema. En efecto, el testamento todavía no se encuentra incluido dentro de la cultura de la legalidad de los mexicanos. Lo dejan a lo último. Se está dejando el testamento al último momento y muchas veces ya no es posible hacer ese testamento. Desafortunadamente, el 20% de los ciudadanos del Distrito Federal tiene ya testamento. Digo desafortunadamente porque es un número que nos gustaría ver crecer mucho más. Es bajo, claro. Es bajo, aunque comparado con los índices nacionales es un porcentaje alto, ya que en la última encuesta que conozco de esta materia, el 7% de los mexicanos en edad de hacer testamento en toda la República Mexicana tenían su testamento. Esto es que la Ciudad de México se encuentra 13 puntos arriba del promedio nacional. Esto yo creo que debido a la gran difusión que hace el gobierno de la ciudad en campañas de promoción de testamento durante todo el año y que en septiembre y ahora en octubre se da la coyuntura de que también el gobierno federal participa con esta campaña de septiembre, mes del testamento. Cuéntanos cuáles son las ventajas de hacer un testamento y cuáles serían las desventajas de dejarlo hasta el último y en todo caso no hacerlo y complicar las cosas cuando uno fallece. Bueno, las ventajas de hacer un testamento es que queda clara cuál es la voluntad del testador. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona dice a quién deben de pasar los bienes una vez que él fallezca. El no hacerlo hace que esto se tenga que tramitar probablemente vía judicial y en esa vía judicial puede haber un desencuentro entre los herederos que puede llevar incluso a la desintegración familiar. El no hacer el testamento lo único que provoca es que se creen conflictos entre las familias, lo cual no es deseable, ya que tenemos la oportunidad de decir nosotros a quién va a ir a parar nuestro patrimonio una vez que fallezcamos. Por supuesto, y insisto, este tipo de juicios que se hacen después de no tener este documento lleva un tiempo. ¿Se sabe de cuánto más o menos o de qué depende este tiempo para poder alcanzar un acuerdo? Bueno, en materia de sucesión intestamentaria no hay un plazo en el que yo te pudiera decir en 6 meses, 1 año. Los juicios pueden durar años. Entre más controversia hay entre los herederos, evidentemente es mayor la duración. El costo también no puede ser bajo porque son juicios muy largos en los que la familia se va desgastando, pero también económicamente hay que estar aportando recursos para llevar adelante este juicio. Cuéntanos también, porque hay otra cosa muy importante, que no hay que esperar a tener cierta edad para hacer un testamento, sino incluso cuando uno está muy joven y ya cuenta uno con una propiedad, hay que hacer el testamento, ¿no? Y esa es una ventaja. Claro. Según nuestra encuesta del año 2010, el mayor número de personas que hacen testamento es de 55 años en adelante. Probablemente los jóvenes, me refiero de 16 años a 30, 40 años, no alcanzan a ver otra ventaja que tiene el testamento. La ventaja que tiene el testamento es que también puedes designar un tutor. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo hijos pequeños, menores de edad, al fallecer y también faltar mi esposa, esos hijos quedarían en manos, el cuidado de ellos quedaría en manos de las personas que dispone el Código Civil, que a lo mejor no es lo que yo quiero. Yo quiero que en lugar de que sea a lo mejor mi suegro, quiero que sea un cuñado o un hermano el que se haga cargo de esos menores. Las personas de edad menor pueden realizar el testamento, o sea, de 30 a 40 años, si ya tienen hijos, aunque las propiedades aún estén en vías de consolidarse, ¿no?
Es decir, si ya me casé y tengo un hijo, dos hijos, los que sean, puedo yo hacer un testamento para decir quién se queda a cargo de ellos en caso de que mi esposa o yo pues no esté presente, claro. Claro. Podríamos ahí utilizar el testamento y verle ese lado no patrimonial del testamento. Es un aspecto que no tiene que ver con bienes, tiene que ver con el cuidado de los hijos, que probablemente sea más importante que incluso que los bienes, ¿no? Dos cosas nada más, Eric. El asunto es que es una cultura el hacer testamento en nuestro país. Hablábamos de unos porcentajes muy elevados en Europa, bueno, comparado por supuesto con México. Sí, en las encuestas, recuerdo ahorita el dato de España, el 80% de las personas tienen testamento. En cambio aquí el 20%, estamos a la inversa. Hay que caminar todavía mucho, pero el Colegio de Notarios está haciendo su esfuerzo para acercar el testamento a las personas. ¿Dónde podemos tener más información, Eric, para que las personas puedan acudir y bueno, pues aprovechar esta oportunidad de la ampliación del plazo del testamento? Sí, podrían acudir al teléfono del Colegio de Notarios, que es 55 11 18 19, o bien a nuestra página de internet, que es www.colegiodenotarios.org.mx. Ahí encuentran un directorio de todas las notarías y pueden llamar a la que prefieran para que les hagan su testamento a bajo costo. Muchas gracias, Eric, por acompañarnos este día y bueno, pues sí es muy importante pensar en que hay que hacer un testamento para el bien de la familia. Hasta pronto.